Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las mates son chulas otra vez. Hoy vamos a ver la composición de funciones. Vamos allá. Primero la teoría. Si suponemos que f de x y g de x son dos funciones, la función compuesta f compuesta con g, así es como se dice, se expresa de la forma así, justo al revés, ¿de acuerdo? Entonces la idea es la siguiente, fijaros, sobre x yo hago actuar la f y entonces conseguimos f de x, pues sobre la f de x actuamos con la g, entonces consigo la g de f de x, vale. Si yo voy de aquí a aquí de forma directa, es lo que se llama f compuesta con g, aunque lo escribamos de forma inversa, ¿de acuerdo? La definición es la siguiente: f compuesta con g de x es g de f de x. Fijaros que la que está más cerca de la x es la que actúa primero y sobre esa actúa la g, ¿vale? Al principio es un poco lioso, pero cuando veáis los ejemplos veréis que es fácil. Además, hay otra cosa que se tiene que tener en cuenta, y es que si yo de f de x calculo su inversa, ¿vale? Cuando se componen f-1 con f de x, sale exactamente lo mismo que si se compone f con f-1 y resulta la identidad, que es precisamente x. Es de hecho una comprobación, el hacer la composición de funciones, de que cuando hemos hecho la inversa de una función lo hemos hecho bien, ¿vale? Esta significa que a cada valor le corresponde el mismo valor, por lo tanto como si no actuara la función. Vamos a ver una serie de ejemplos para ver esto claro. Vamos allá. Bien, veamos un primer ejemplo. Resulta que tenemos, por ejemplo, la función x cuadrado y la función g de x, que sea, por ejemplo, 1 partido 2x menos 1. Nos van a preguntar cuánto vale g compuesta con f y ef compuesta con g. Recordar que siempre esto se nombra al revés. Esta es g compuesta con f y esta es f compuesta con g. Pero bueno, es igual. Lo digáis como lo digáis, lo que hay que saber es escribirlo y calcularlo, ¿de acuerdo? Hagamos, por ejemplo, la primera. Esta, por definición, es primero actúa la g, que es la que está, fijaros, en el mismo orden, fg, fg. Primero la g y sobre esta actúa la f. Vale, pues entonces lo que hay que hacer es, dejo la f para después, g de x, escribo esta expresión. Muy bien, y ahora la f de x, la f de toda esta expresión será, fijaros, f de x es la x, f de x es la x al cuadrado, f de esto será esto al cuadrado, pues será esto todo al cuadrado. Bueno, lo puedo dejar así o así. Esta es la f, lo que me pedirían a mí, ¿vale? Veamos la segunda que me piden. La segunda que me piden será g y f en este orden, y entonces será g, que es la que está más a la izquierda, y luego f de x. Vale, primero se hace la de dentro, f de x. F de x es x al cuadrado. ¿Veis? F de algo es algo al cuadrado. F de algo es algo al cuadrado. Perfecto. Y ahora, g de algo, g de la x es 1 partido 2x menos 1. G de lo de dentro es 1 partido 2 lo de dentro menos 1. Pues será 1 partido 2 lo de dentro menos 1. Ya está, ya lo hemos hecho. ¿De acuerdo?
Al principio es un poco lioso, practicar bastante. Vamos a ver otro ejemplo. Venga, vamos allá. Bien, veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo lo que vamos a hacer es, de esta función vamos a encontrar la función inversa. Y luego vamos a comprobar que f compuesta con f-1 o f-1 compuesta con f me dan la identidad, ¿vale? Vamos allá. Primero vamos a hallar la f-1. Recordar que ya lo vimos en otro vídeo, lo que teníamos que hacer era de esta expresión cambiar x por y, ¿vale? Muy bien. Para poder salvarlo de la raíz cuadrada, eleva al cuadrado, x cuadrado, y cuadrado más 2, despejo la y cuadrado será x cuadrado menos 2, y de aquí la y, que es la f menos 1 de x, pues será esta raíz. Perfecto, esta es la f menos 1, ya lo hemos hallado. Ahora lo que vamos a hacer es la comprobación. Primero vamos a hacer la comprobación. Vale, lo que vamos a hacer es f compuesto con la f menos 1, o como se diga, entonces es f de la f menos 1. Vale, muy bien. Tengo que poner aquí dentro la expresión de la f menos 1, que es esta raíz. Muy bien. Y ahora la f. La f es la f de lo que sea, será la raíz cuadrada de lo que sea al cuadrado más 2. Vale, pues será la raíz cuadrada de x cuadrado de esto al cuadrado. Muy bien. X cuadrado menos 2 al cuadrado más 2. Más 2. Muy bien. Queda el cuadrado de la raíz, queda esto sin raíz. Este y este se van y quedará la raíz de x cuadrado, que queda x, que es la identidad. Muy bien. Ya he demostrado que f compuesta con f menos 1 da la identidad. Vamos a hacerlo por el otro lado. Será f menos 1 compuesta con la f. Bueno, en realidad os dije que es f compuesta con la f menos 1, pero bueno, es igual. F menos 1, f siempre se pone en este mismo orden, f menos 1, f, f menos 1, f, y primero actúa la f y luego la f menos 1. Muy bien. La f era esta de aquí. Muy bien. Vale, la f menos 1 la tenemos aquí y es la f menos 1 de lo que sea es la raíz cuadrada de lo que sea al cuadrado menos 1, menos 2. Pues será la raíz cuadrada de lo de dentro al cuadrado. Muy bien. Pues es esto al cuadrado menos 2. Menos 2. Muy bien, es la raíz. El cuadrado de la raíz quedará esto sin raíz, menos 2. El 2 y el 2 se van y quedará raíz de la x al cuadrado, que es x, que es la identidad. Por lo tanto, también está demostrado. Ya lo hemos demostrado por los dos lados. Bueno, espero que os haya gustado, que os sirva, practicar mucho y así vosotros también lo aprendéis. Bueno, las mates son chulas. Nos vemos. Adiós.